Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Junín. Calle Junín. ¿Cómo está Humberto Guarayo? Buenas noches. Aquí está el micrófono. Compartan. ¿Qué motivos los trae? Un poquito más lejitos. Ahí está bien. ¿Qué motivos los trae por aquí? Buenas noches, hermano. Más lejitos. Ahí está. Bueno, nuestra presencia se debe acá justamente para un poco abordar. Ya estamos a las vísperas ya del proceso del referéndum autonómico. Y están, me pasa ese microfonito, por favor, mi estimadísimo. Aquel otro micrófono más para que tengamos con los amigos. Y están haciendo campaña. ¿Ustedes tienen plata? ¿Se han inscrito a la corte o en vano se han inscrito? Bueno, nosotros como Nación y Empara nos hemos inscrito ante el Tribunal Electoral Departamental por la opción sí para hacer campaña y propaganda electoral. Bueno, estamos haciendo y en la medida de las posibilidades. No contamos con recursos económicos suficientes, pero estamos haciendo la campaña directa, llegando a diferentes asambleas, reuniones, entonces de esa manera estamos haciendo campaña. A ver, preséntemelo a su amigo. ¿Quién es? ¿Cómo está? Buenas noches, Wilson. Aléjese un poquito el micrófono también, nos saludaremos. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Edwin García, soy un estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre. Escuela Superior. ¿Y cuál es el motivo que lo trae aquí al programa? Bueno, una invitación acá al compañero de la Juventud de la Gobernación para poder compartir un poco la cuestión, como decía aquí mi compañero, es la proximidad del referéndum autonómico, ¿no? Para ¿Usted se ha inscrito para...? No, básicamente sí, ¿no? Yo estoy viniendo a participar a título simplemente personal, como un estudiante más para poder compartir con unos criterios que creo que es importante conocer para la ciudadanía. A ver, preséntemelo a su amigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Wilson por la entrevista y por darnos la cobertura. Bueno, nosotros somos de la Jefatura de Gestión Educativa de Juventudes de la Gobernación. Mi nombre es Nicolás Mamani. Ajá. Bueno, en este sentido estamos queriendo el mes de la juventud, en nuestro programa está establecido esto, entonces queríamos tocar un poco este tema de los estatutos autonómicos, que está cerquita, entonces el rol profundo que está jugando en estas leyes que está implementando a nivel Bolivia, ahora con sus cartas municipales y ahora el estatuto autonómico departamental, entonces en ese sentido creemos que el joven tiene que participar y de cierta manera jugar un rol importante en la construcción de la patria y del departamento de Chuquisaca, ¿no? Entonces eso es lo que nos trae y para un poco conocer, digamos, las diferentes opiniones de las diferentes organizaciones y las diferentes personalidades que están en los cargos jerárquicos de jóvenes también, ¿no? Entonces es importante tocar en este mes de la juventud que pasa simplemente por el 21, ¿no? Entonces queremos desde ahora implementar políticas públicas en bien de la juventud. Todos dicen lo mismo, pero ¿no? Nunca he escuchado uno que diga nosotros no vamos a hacer buenas políticas, todos dicen lo mismo, al final acabamos en lo mismo también. ¿Usted qué cree? Pero Wilson, creo que nosotros hemos avanzado, ¿no? Hay realmente frutos que se han conseguido. Tú sabrás que hace 2, 3 años o 5 años hacia atrás no había ninguna ley departamental de la juventud, peor nacional, entonces ahora se está implementando, hay una jefatura, hay una dirección municipal que se va a crear al año, son avances fundamentales que en mis épocas no había eso, tenía que tocar paredes o instituciones de cierta manera para pedir recursos económicos para hacer algo por la juventud, ¿no? Entonces, en este mes de la juventud queremos expresar eso, que los jóvenes también opinen su criterio, que critiquen, construyendo siempre, ¿no? Esa es la dinámica que debe haber dentro de la juventud, porque no siempre es criticar y para destrozar, ¿no? Entonces, yo veo, digamos, que eso, y la Carta Orgánica dice, ¿no? Está recogiendo muchos pilares fundamentales, tanto de la ley nacional, tanto de la ley departamental de juventudes, ¿no? Y eso es que creo que es importante, un avance, ¿no? Y seguramente en el futuro se va a poder construir de mejor manera. A ver, yo, viendo un poquito lo que es este estatuto departamental, siento que es un corte y confección de la Constitución Política del Estado, porque cuando les pregunto esto vamos a hacer, ¿y acaso no pueden hacer? Les digo, si ya dice la Constitución que pueden hacer, y entonces me parece que si no se aprueba el estatuto, no va a cambiar nada. Y si se aprueba el estatuto, tampoco va a cambiar nada, excepto
que va a haber vicegobernadores, pero si me dicen que la elección va a ser el 2019, entonces todo puede... ¿Qué pasará hasta el 2019? Otra cosa que va a cambiar va a ser el tema de los subgobernadores, que va a nombrar a dedo también el gobernador, pero va a tener esa posibilidad. Otra cosa que pienso que va a cambiar va a ser la distribución de los asambleístas. Ahora son 21, tendrán que ser 25. Después siento que el estatuto es como que no pasa nada, limonada. A ver, cuénteme usted, don Humberto, ¿cómo lo ve? Es evidente, creo que, bueno, creo que a partir de la nueva constitución hay leyes, más leyes. Ahora con esa construcción del proceso autonómico hay que sacar estatutos, cartas orgánicas en diferentes niveles autonómicos. Pero en realidad, si vemos, claro, son cambios de normativas que se está haciendo. El estatuto, claro, es una norma complementaria, además llegaría a ser de la Constitución. Pero eso no quiere decir, sin estatuto no se puede haber políticas públicas. La Constitución está claro, los derechos están establecidos, entonces a partir de eso ya debían implementarse. Lo que sí, el estatuto como tal, claro, ha sido trabajado. Claro, hay algunos avances, pero en realidad está también dando lineamientos lo que dice la Constitución también. Entonces, si vemos, como tú mencionaste, algunos aspectos que son un poco diferentes, claro, en estructura sigue siendo así. Entonces, tal vez el cambio, tal vez un poco la apertura que se ha dado a los pueblos indígenas para que pudieran tener... Esa partecita que ustedes la han peleado harto, han hecho cambiar y se han movilizado. ¿Son reconocidos ahora quiénes? Guaraníes, Yamparas, Caracaras. Y Caracaras. Y el resto, ¿no? Que somos nosotros. Claro. Porque ahora eran entre nosotros y 2 guaraníes, la Asamblea Departamental. ¿Ustedes cuántos curules van a tener si es que se aprueba este estatuto? Primero tendría que aprobarse, y el mismo estatuto dice que tiene que trabajarse una ley de desarrollo electoral. Ello implica, digamos, la distribución, cuantía, cuántos van a ser, entonces, de los 25. Obviamente, el estatuto en su artículo 31 establece territoriales, después poblacional, y también... son 10, entonces. Ya. Entonces, poblacional también, y participación de pueblos indígenas. Pero eso es lo que yo quiero saber. Si es que alguien vota por el sí dentro de ustedes y los Caracaras y demás, ¿qué garantía tienen de que van a tener uno, que van a tener 2 cada uno, o que les van a decir, pónganse de acuerdo entre ustedes para elegir un representante más? ¿Qué garantía tienen? Bueno, lo que establece la Constitución, entonces tiene que haber la participación de los pueblos indígenas. Mínimamente, cada pueblo indígena en ese caso, una representación. Uno, es decir, sí tienen que ser 3. Ahorita son 2 guaraníes, pero ahora tendrán que ser un guaraní, un caracara, ¿y ustedes son? Yamparas. Mínimo, dice, ¿no ve? Entonces, 10 de las provincias, las 10 provincias, más 3, según lo que usted me dice, 13, ¿cuánto nos queda? Nos queda 12. Y como Sucre tiene más de la mitad de habitantes, entonces Sucre se llevará más de 6, y los otros se quedarán para el resto de las provincias. ¿Así sería? Bueno, eso hay que hacer todavía en su momento, seguramente. Tendríamos que trabajar de acuerdo a los parámetros pro población. Sucre tiene una población mayoritaria, entonces igualmente tiene que tener la representación de acuerdo a la población. En ese caso de los pueblos indígenas, es claro nuestra posición, no solo reciente, es desde antes, queremos la representación directa. Entonces, y eso lo está estableciendo el estatuto, al margen del estatuto la misma Constitución, es otra cosa que todavía no hemos estado aplicando, entonces ya teniendo una nueva Constitución. Y si el estatuto no se aprobara, ¿ustedes no van a participar? Aunque la Constitución dice que sí. Nosotros vamos a participar. Igual tendrían representación. Hay jurisprudencia, entonces, en el cual, para que los pueblos indígenas tienen que participar. Igual tendrían que participar. Sí, porque en los otros departamentos ya tienen participación. Es más, aquí en Chuquisaca, el pueblo guaraní ya tiene una participación directa. ¿Por qué se puede obviar a otros pueblos, Yampara y Caracara? Es decir, esto, voten por el sí o voten por el no, ustedes igual van a participar. Tiene que ser, para eso está la ley. Para eso está la Constitución. Al margen de eso, el estatuto se va a aprobar, tiene que aprobarse, entonces más
Y en este trabajo estamos, las 5 organizaciones que hemos sido acreditados para hacer la campaña y propaganda electoral por el sí. En el caso de ustedes, a ver, creo que ha llegado también don Elmar, está medio seriecito, ¿no quiere participar aquí? Usted le estaba diciendo, creo que no quería él, ¿no? Bueno, depende de él. A ver, sí, en el caso de ustedes, ¿en qué les afecta? Quisiera hacer algunas puntualizaciones. Es evidente, como usted manifiesta, parecería que es en corte y pegue, pero es parte de las denominadas ETAs, ¿verdad?, de las entidades territoriales autónomas. Ahora, ¿de qué depende una norma? ¿De la aplicabilidad o factibilidad? Depende de la realidad. Si una ley que no tenga coherencia con la realidad, entonces no va a ser aplicable, ¿verdad? Otro punto es la socialización. Entiendo que está un poco a destiempo, porque además yo creo que no es acorde hablar de una campaña electoral o una campaña por el sí o por el no. Yo creo que lo fundamental es que el ciudadano conozca este estatuto autonómico y que en última instancia defina si va a votar por el sí o el no. Eso yo creo que tendría que ser la discusión, más allá de hacer una campaña por el sí, porque dependemos, hay organizaciones, entiendo como del compañero, que están realizando, vota por el sí, pero del estatuto muy poco, ¿verdad? Creo que tampoco es aquello. Ahora es importante que la participación de los jóvenes también pues esté estatuido y todo aquello en diferentes normas, porque creo que es hora de que los estudiantes y los jóvenes en todo caso, pues ya no sean objetos de cambio, sino sujetos de cambio. Eso creo que es lo fundamental. Pero a ver, en el caso de ustedes, de la universidad, de la escuela Mariscal Superior de Formación de Maestros, ¿en qué les afecta si se aprueba o no se aprueba? ¿Qué cambiaría en su vida? No, en realidad el referéndum es una participación amplia donde todos los ciudadanos van a poder decidir el futuro de un departamento con referencia a su norma madre. Es decir, esto más o menos es un equivalente a una constitución política del Estado, ¿verdad? Y yo como ciudadano tengo pues la opción de poder aprobar o no esta constitución. Pero esta aprobación entiendo que tiene que ser con un conocimiento por lo menos básico de lo que manifiesta el estatuto, ¿verdad? En ese sentido yo creo que todos los estudiantes tenemos la obligación y el derecho de conocer este estatuto, pero además instale también a las diferentes organizaciones, como aquel compañero, la parte de juventud de la gobernación, para que sea un poco más masiva y más directa, tal vez, quién sabe, la socialización. No utilizar tal vez como un eufemismo simplemente la palabra, porque entendemos que en la sección, por ejemplo, para las elecciones que han pasado, inclusive en un determinado momento se ha utilizado casi de campaña, y ahora que para estos temas que tal vez son mucho más sustanciales inclusive, no hemos tenido visita alguna de ningún sector, y eso creo que también reclama a toda la ciudadanía, ¿no? A ver, ¿qué más nos quiere contar? Bueno, creo que es importante primero aclarar, digamos, algunos puntos centrales, digamos, de que el estatuto departamental es un ente departamental, ¿no?, como su nombre dice, entonces tiene que estar todas las organizaciones o de jóvenes centrados, digamos, o escritos en esta ley, de esta manera hacer políticas públicas, porque muchas veces nos dicen, no, la norma no nos ampara. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer políticas públicas? Eso nos han dicho siempre y algunas veces siguen diciendo todavía, ¿no? Y eso es importante, que en el estatuto departamental está el tema de juventudes, ¿no? De cierta manera, aunque hay en lineamientos muy pocos, pero abarca grandes rasgos también, ¿no?, según el estatuto departamental, y por eso creemos que la juventud está siendo tomado en cuenta en este proceso histórico, que realmente va a ser histórico, porque primera vez se va a votar por un estatuto autonómico, y eso creo que es que el joven que va a votar también en esta elección es histórico para él, porque va a ser primera vez que van a votar. Entonces creo que debemos llamar a la reflexión y conocer más que todo el estatuto autonómico, de esta manera también centrarse en puntos centrales del estatuto, ¿no?, y de esta manera que decide el joven informado y verazmente, ¿no?, porque muchas veces solamente le dicen no votes o vota, entonces que se informe de cierta manera, de mejor manera, ¿no? ¿Y en qué cambiará la vida de un joven si se vota por el sí o si se vota por el no? ¿Qué va a cambiar con este estatuto? Va a cambiar de cierta manera en el desarrollo integral del joven, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo muy fundamental, el tema de empleo, ¿no?, que actualmente es la crisis fundamental para un profesional joven que sale de la universidad, ¿no? En este estatuto dice claramente, su experiencia laboral va a ser los voluntarios que hagan, o de cierta manera que en las instituciones públicas privadas
puedan ir a hacer experiencia, pero con un certificado de valor curricular, dicen en el estatuto, ¿no? Y hay normas tanto de la ley nacional, tanto la ley departamental, también ya está incluido, ¿no? Pero hay que avanzar más. ¿Por qué no se les da bono? Hay que pelearlo. ¿Bono? Un bono ¿A los jóvenes? a los jóvenes en tema de prácticas. La universidad da el tema de beca de estudio, ¿no? O beca internado, ¿no? Pero ¿y por qué no puede dar una institución pública o privada? ¿Y por qué no dan? Por eso. ¿Algo les impide dar? Porque no hay la norma todavía Pero a ver, específica. un ratito. ¿Hay alguna norma que les dice, y me va a mostrar usted, está prohibido que una institución dé bono? No, no está prohibido, pero hay que, pueden dar. hay que dar algunas adendas o convenios, se firme eso con la universidad, y eso no se está haciendo. Pero eso depende de las autoridades. Si no hacen las autoridades, con estatuto o sin estatuto, depende de ellos. Claro, pero necesitamos esa norma específica, ¿no? Porque dicen, no, leen una ley, algo no hay, ¿no? Entonces tiene que haber una ley específica de que diga eso. Pero si hay voluntad política entre dos autoridades, firman un convenio. Si no hay voluntad política, ¿están obligados por esto? Por eso, como usted dice, don Luis, no hay voluntad. ¿Y esa voluntad de parte de quién? Tiene que obligar una norma. Entonces nuestras autoridades no son muy buenas si no tienen voluntad política de apoyar a la juventud, y tiene que haber un estatuto que les ponga un revólver para que hagan convenios. No son buenas nuestras autoridades. Así parecería, pero don Wilson, de cierta manera así parecería, porque muchas veces hasta usted ahorita en la universidad no nos permite hacer estas cosas, otras cosas, pero porque cuando hay voluntad siempre se hace, ¿no? Y eso creo que es parte, digamos, de una esencia del ser humano mismo. Todavía no estamos cambiando eso, ¿no? Y es siempre decimos que esperamos que una ley se aplique, una norma se dicte, estamos esperando eso, porque como usted dice, si hay una voluntad, se hace. Pues ahorita se firma un convenio, tanto con el gobernador o con el rector, de esta manera se apoyan, pero eso no hay, y tiene que haber una norma, ¿no? A ver, Humberto, ¿qué más nos quieres contar del estatuto? ¿O ya se ha acabado tu discurso? No, creo que decirle a la población, yo creo que hemos estado durante todo el proceso de construcción del estatuto. Lo rescatable dentro del proceso ha sido ampliamente participativa, entonces en diferentes fases. Entonces creemos que ha recogido todas las propuestas de diferentes sectores. Entonces en ese sentido creo que el 20 de septiembre toda la población tenemos que decir sí por el estatuto, porque queramos o no queramos, ya estamos en proceso de autonomías departamentales. Entonces ya esto llegaría a ser ya complementaria a lo que se ha dicho en el referéndum, sí a la autonomía. Entonces creo que en ese sentido, invitarle a la población chuquisaqueña el 20 de septiembre, apostemos por el estatuto, por el sí. No todos conocen, yo creo que conocen muy poquito los jóvenes, los mayores también, los que estamos metidos en esto tenemos que conocer, sino qué estamos haciendo aquí. Pero ¿y entonces qué ha fallado? ¿O era mejor postergar un tiempo, aunque igual se hubieran vuelto flojos hasta el último momento? ¿Qué ha fallado para que no se conozca bien este estatuto? Bueno, considero que esto ya es la segunda oportunidad, o sea, ya tenía que haberse realizado mucho más antes el referéndum, Más ¿verdad? bien se ha postergado. Exacto, más bien se ha postergado. Entiendo que algunos departamentos de la misma manera han solicitado que se pueda suspender, pero la fecha está fijada. Yo pienso que lo más fundamental es, como reitero, como hace rato le dije, es de que no se pueda tanto instar por el sí o por el no, sino más bien trabajar en primera instancia estos días que restan, para que el ciudadano conozca el contenido del Estatuto Autonómico, ¿no? Más allá, pienso que lo fundamental en los 5 departamentos que se va a realizar este referéndum, creo que va a haber una nueva configuración política, por así decirlo. Chuquisaca creo que no hay mayor conflicto, ni en Cochabamba. Entiendo que los sitios más conflictivos van a ser La Paz y Potosí, ¿no? Pero tampoco creo que no va a haber. Potosí por el último conflicto que se ha desarrollado, y en La Paz abiertamente el gobernador creo que va a ir por el no con el estatuto. Entonces yo pienso que eso es lo más fundamental. Además de aclarar de que pienso que la ciudadanía de cierto modo toma el sí como un voto para el movimiento al socialismo, y como un no, como un voto de oposición, es también como tomaría el movimiento al socialismo. Y creo que eso es una actitud casi errónea, porque como lo fundamental es que conozcamos y que conscientemente aprobemos o rechacemos un estatuto, y que después, si se aprueba, muy bien, todos tendremos también la posibilidad de exigir
que se cumplan lo que está estatuido, y estamos también en contra de poder entrar a un debate, quién sabe, más serio y con participación mucho más amplia, a pesar de que ese proceso ha sido amplio y participativo, pero no ha tenido los alcances que creo que se ha buscado en primera instancia, ¿no? A ver, ¿tú quién piensas que es el culpable de que este estatuto no se conozca, o es difícil? Tal vez uno piensa algo que no es fácil hacer. ¿Son culpables los asambleístas que no han sabido socializar? ¿Son culpables los del Tribunal Electoral Departamental que no han socializado? ¿Quiénes serán los culpables? Primeramente creo que es importante, digamos, la sociedad mismo en este momento no tiene interés, digamos, ¿no? Primero de conocer. Y una parte fundamental también es de que en un momento no hay una difusión masiva, como se estaría eligiendo, digamos, a unos candidatos, o no hay quien empuje eso. Entonces es importante, digamos, que en este momento la población sepa, ¿no? Y entonces yo lo que veo, digamos, que no ni los jóvenes ni las personas mayores no están buscando sus intereses, como cuando hay una elección municipal para alcalde o para presidente, entonces no hay interés, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una parte fundamental, y el Tribunal Electoral también un poco se ha visto débil, digamos, de que no hay difusión, no hay puestos de información, que creo que hace 2 semanas o 3 semanas recién han implementado los diferentes puestos de información también. Creo que ahí un poco ha habido la dificultad, digamos, del tribunal para no difundir masivamente, ¿no? Creo que porque esto debía ser masivo, que todos deberían estar debatiendo en los colegios, en las universidades, en los barrios, y de cierta manera sacar conclusiones. ¿Cuál es lo que usted dice? ¿Cuáles son los favores y en contras del estatuto? Ahora, según esto, creo que el estatuto tiene que avanzar, de cierta manera tiene que aprobarse, con el 60 o 70% tiene que aprobarse por el tema de un avance fundamental, porque si no se aprobara, ¿qué haríamos? Es la gran pregunta también, ¿no? Y eso es importante, estaría un retroceso erróneo para el departamento de Chuquisaca, ¿no? Porque muchas cosas de esto va a salir, seguramente en el camino va a haber también reformas, ¿no? Pero si ahora estamos empezando así, creo que hay que empezar bien también, ¿no?, con el estatuto departamental. A ver, Humberto, esa puede ser la otra imagen. Como no se conoce del estatuto, el que vote por el sí le está apoyando al MAS, el que vote por el no le está quitando respaldo al MAS. ¿Eso también puede ocurrir? ¿Cómo es usted? ¿Le están dando apoyo al MAS? Bueno, creo que si vemos un poco, lecturamos a la población, mira con esa visión, ¿eh? Pero como esa mirada creo que es una mirada bien sesgada, que no debía ser un proceso democrático. Este proceso de referéndum autonómico es un proceso diferente, es un proceso democrático diferente a una elección ya sea subnacional o nacional. Entonces, lo que sí últimamente la población está confundiendo con los últimos acontecimientos que ha pasado en el departamento, en las subnacionales. Entonces, en ese sentido, un poco están un poco juntando, digamos, con el sentido a lo político. Entonces, pero la población tiene que un poco reflexionar en ese sentido. Digamos, nosotros como pueblo indígena no somos militantes ni ningún color político, ni más ni menos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos apostando por una normativa, no por el color, digamos, del MAS o nada. Hay un estatuto, entonces, que debe aprobarse el 20 de septiembre, entonces, es por eso, aquí no hay ningún color. Es más, entonces, es más, creo que es un ejercicio del derecho que debemos hacer todos los ciudadanos. Entonces, un poco dejando de lado esa mirada sesgada, un poco inclinando a lo político, al color político, que no debía ser. Entonces, un poco ya para culminar, tal vez yo diría, ¿qué pasa si es que no se aprobaría? Tal vez gran pregunta sería. Claro, nosotros un poco nos vamos a perjudicar. ¿En qué sentido? A ver, tarde o temprano, igual vamos a aprobar un estatuto. Porque cuando 2006, si no me equivoco, dijimos sí al estatuto, digo a la autonomía departamental. Entonces, eso entendido, no hay retroceso. Entonces, si es que rechazáramos este estatuto, entonces más allá igual vamos a construir, así a
participación, lo que sea, igual, pero tenemos que aprobarlo. Entonces, obviamente la población es el momento de conocer, claro, hay falencias de las organizaciones que tienen la tuición de socializar, en este caso la Asamblea Legislativa Departamental y el Tribunal Electoral Departamental, que tienen la tuición, de acuerdo a la normativa, de socializar a la población. Creo que no se está haciendo tal vez con mayor amplitud, tal vez por eso hay un poco el desconocimiento de la población, entonces por ese lado tal vez puede haber el no, por el desconocimiento. Entonces, rogarle a la población, entonces, que vayamos aportando a ese proceso de construcción de la autonomía departamental. En el caso de ustedes, si no se aprueba, no tienen garantizado tener un curul en la Asamblea Departamental, entonces ustedes tienen un interés sectorial, pero un ciudadano de la calle, ¿qué me va a afectar eso? Han hecho los políticos, ya han gastado mi plata, entonces se aprueba o no se aprueba, yo tengo que seguir trabajando. Bueno, el ciudadano de pie diría, el que no vive de la política, claro, va a decir, pero ojo, es una normativa que va a regir el departamento, y ya sea a los políticos, no políticos. Y en ese sentido, a los pueblos indígenas no tenemos ningún interés. Nuestro interés es que se materialice el Estado plurinacional. Nosotros desde un inicio, ese era nuestro eslogan. No puede ser la construcción del estatuto sin los pueblos indígenas. Si la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas, que un estatuto no reconozca los derechos de los pueblos indígenas, esa era nuestra posición. Y estamos apostando en eso. Ya sea a nivel departamental, que verdaderamente se construya con la participación plena de los pueblos indígenas, ya sea a nivel local. Entonces eso es, no es con un interés que nosotros queramos un espacio, no, creo que es eso, el espíritu constructivo del Estado plurinacional. Muchas gracias, Humberto. Anche Pache. ¿Alguito me quiere comentar? Bueno, en Chuquisaca ocurre como en los demás departamentos que vamos a ir al referéndum, 5 departamentos. En primera instancia los departamentos han manifestado que no a las autonomías, ¿verdad? Recordamos. Posteriormente en una consulta se dijo que sí. Y esto más o menos llegaría a ser a la materialización, como dice mi compañero en términos marxistas, de la autonomía, ¿verdad? En todo caso, y los hipotéticos, las hipótesis más bien se manejan siempre, ¿no? Se tiene que manejar. Evidentemente que toda actividad es política, es político, ¿no? Eso yo creo que hay que partir por eso, ¿no? Un documento como este es político, no podemos negar aquello. Toda sociedad se maneja como tal. La socialización como tal, ahora entiendo, como lo reitero, ya es un poco tarde. El compañero manifestaba de que deberíamos estar discutiendo, haciendo críticas al estatuto. Yo me preguntaría, en el caso de que no estaríamos de acuerdo con algún artículo, por ejemplo, ¿llegaríamos a modificar? No. Simplemente tenemos acá el estatuto y el 20 de septiembre se dice sí o no. Esa es la figura. Lo que yo he estado tratando de manifestar es que si vamos a ir al sí o al no, por lo menos tengamos conocimiento de este estatuto, ¿no? En esa línea podríamos trabajar. Simplemente eso. Gracias. Si se dice no, se les está diciendo, se han aplazado asambleístas de la anterior gestión, en su mayoría masistas. Si se dice no, ¿no? ¿Qué más? Bueno, solo para culminar, dentro del mes de la juventud, haciendo estos debates, conociendo el estatuto, ¿no? Y dentro del mes del programa de la gestión educativa de la gobernación, tenemos mañana visita a centros culturales, museos, salones, gratuitos para todos los jóvenes del municipio. Entonces está la Casa de la Libertad, que va a ser gratuito también, Museo de Etnografía y Folclore del Museo, también Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, Museo Charcas, Museo Costumbrista, Museo de Anatomía, Museo Histórico Militar y Museo La Recoleta. Estos estamos coordinando con los diferentes colegios para que vayan a visitar y de que esta manera cada vez se institucionalice muchos lugares, se abran las puertas a todos los jóvenes y seguramente puedan conocer los diferentes museos que existen en el municipio de Sucre, ¿no? Gracias por la cobertura, don Wilson, en futuro hay que estar coordinando con más razón. Y a ver si hacemos la próxima semana un programita también, solamente que a los amigos hay que darles un reloj puntual para que lleguen ahora, ¿no? Sí. Que lleguen ahora. Sí, Podemos hacerlo otra semana, sí. porque hasta el jueves creo que se puede hacer, se puede hablar de este tema del estatuto. ¿Hablaremos? Sí, ya hablaremos, don Wilson. Muchas gracias. Una pausita, amigos, y después, esperen nomás, ya volvemos. Circuito electoral.
Circuito Electoral. ¿Cómo empezaré contigo? Si no te daré la mano, ¿cómo estás? Bismarck, ¿tienes algún material que están preparando ustedes? Sí, bien, don Wilson, un saludo cordial a la audiencia de este medio de comunicación. Primero señalar que de forma bastante sintética que el día de hoy hemos hecho en su segunda etapa y por primera vez en la Facultad de Economía el foro debate con invitados respecto a la crisis perspectiva y análisis de la autonomía universitaria. Y en ese entendido también hemos podido preparar este documental que es la síntesis del conflicto que ha habido en Cochabamba, que ha durado aproximadamente 4 meses. Algo más que quiero yo apuntar para luego pasarle el micrófono al invitado que tenemos aquí, Ariel Román, que nos habla de todo lo que ha sido el desarrollo del conflicto y el tema de la autonomía universitaria en Cochabamba. Señalar que ha sido bastante productivo este evento realizado en la Facultad de Economía, porque sabemos que, al igual que en Derecho, se está empezando a estructurar la rebelión estudiantil en esta facultad, y en ese propósito consideramos que hay coincidencias entre la Facultad de Derecho y Economía para poder impulsar definitivamente una rebelión estudiantil que naturalmente va a ser producto de una acción política, y eso creemos que el día de hoy hemos podido dar un paso importante en la Facultad de Economía. Dicho esto, yo quiero cederle el micrófono. Sí, me estaba olvidando, perdón. Este documental, que es bastante importante por el contenido, por todo lo que ha sido este suceso histórico en la Universidad Mayor de San Simón, lo pueden obtener al monto de 8 bolivianos en el Centro de Estudiantes de Derecho. Está a la venta para todos, absolutamente universitarios y todos interesados. Bueno, qué bien, preséntemelo, por favor. Sí, aquí está Ariel Román, que nos visita desde la ciudad de Cochabamba, está en el foro debate, y bueno, yo preferiría que él mismo pueda desarrollar todo lo que va a ser, lo que se va a tratar en este programa. Gracias por estar en el programa. Un gusto, Ariel, si quiere, véngase un poquito más aquí, claro. Porque estamos separados. ¿De tiempo en Sucre? Será, no sé, unos meses atrás estuve por acá también. Estuvo también por aquí. Sí. Le preguntaba fuera del micrófono qué es lo que ha pasado con ese niño, una huelga de hambre de su pareja de varios días. Sí. ¿En qué ha quedado? A veces nos olvidamos en el trajín de las noticias de estos temas. Sí, bueno, primero que hay un contexto del drama familiar que atravesó mi esposa. Y usted también. También, que está referido al conflicto de la universidad, ¿no? En realidad, como parte de las acciones de represalia contra los dirigentes, mi esposa es delegada al Consejo Universitario por la FUR, ¿no? No solo es que lo van a encarcelar este muchacho Harlin Coca por 60 días, no solo es que van a contratar matones, sino que han ejecutado acciones ya que rayan en la barbarie, ¿no? Como es la de usar las influencias de las autoridades para actuar de manera absolutamente violenta en un rapto, secuestro de nuestra nena adoptiva, el 25 de mayo. ¿Por qué puedo yo decir con tanta certeza de que se trata de una acción que tiene esos vínculos? Porque el 12 de mayo, vale decir una semana antes, unos días antes de la acción que se ejecuta por orden de la juez Silvia Almendarejo, la contraparte cambia de abogado, y el abogado resulta ser hermano o primo hermano del abogado del rector, ¿no? Y ya las amenazas en torno a este tema se dieron mucho antes, ¿no? La amenazaban a mi esposa con que tienes que cuidarte y anda a cuidar a tu hija que estás molestando aquí, ¿no? Y en realidad esto es un tema que viene de mucho anteriormente, porque lastimosamente un simple proceso de guarda y con fines de adopción ha sido convertido en un instrumento de represalia y de persecución política por las actitudes, las críticas, las posiciones que han adoptado mi esposa y él suscrito en diferentes temas en la política regional y nacional en Cochabamba, ¿no? Entonces, bueno, lo único concreto ahora es que lo que nos ha dado una esperanza de poder recuperar a nuestra bebé
es que el juez del Tribunal de Alzada ha dispuesto a anular la negativa de la juez de aperturar el proceso y ha ordenado que el proceso de guarda se aperture, que simplemente significa que se dé la posibilidad a mi hijita que a partir de un proceso de investigación se establezca qué es lo mejor para ella. Lastimosamente la familia biológica son pacientes psiquiátricos, no tienen condiciones para hacerse cargo, pero nada de esto les ha importado. Nosotros hemos presentado toda la documentación que acredita este extremo, las historias clínicas, etc. Pero obviamente para quienes están detrás de esta irracional conducta ha sido más importante hacer prevalecer sus animadversiones, su afán de venganza, etc., antes que considerar lo que manda la Constitución, que es la obligación que tienen exfuncionarios de hacer respetar el interés superior de los niños, en este caso de mi bebé. Mi bebé ha estado con nosotros desde que tenía 2 meses, nos los entregó la familia biológica, precisamente a partir de un documento que se llama consentimiento de adopción, que es un procedimiento que está previsto en el artículo 60, inciso 2 del Código, ¿no? Y ese procedimiento, bueno, sigue un curso de trámite, ¿no?, que fue obstaculizado precisamente por funcionarios inescrupulosos que actuaron precisamente por consignas de manera absurda cuando cayeron en cuenta de quién se trataba en relación al tema, ¿no? Pero bueno, nuestra nena ha estado con nosotros hasta que cumplió 2 años y 9 meses y nos arrancaron así de manera violenta. Un operativo donde habían 2 patrullas, 3 autos particulares, más de 25 efectivos. Y bueno, y uno dice, y para los niños que están ahí bajo los puentes, no hay 25 policías para rescatarlos, ¿no? Entonces esta es la lógica con la que actúan, es una cosa absolutamente sin escrúpulos, ¿no? Bueno, Ariel, no quiero ahondar más en este tema porque tiene que ver con una menor de edad también. Les quiero preguntar allá si me pueden dar, por favor, prioridad. ¿Está bien nuestro audio? ¿Está bien? Porque me están mandando mensajitos de que tenemos algún problema. ¿Está bien? Pero paralelamente han habido conflictos en la Universidad de Cochabamba. Sí. El tema de las titulaciones. Soy antiguo y ya soy titular. Sí, es un criterio que arranca en realidad de una decisión esencialmente electoral del rector. En realidad, él en noviembre del año pasado estuvo junto con los compañeros de la FUL actuando en los tribunales de justicia contra lo que otro candidato a rector, el dirigente de la Federación de Docentes, había planteado, que sabe exactamente lo mismo, es decir, que se titularice a los docentes al margen del estatuto y por la vía de la homologación de la antigüedad, lo que es un procedimiento absolutamente antiacadémico. Y estas autoridades estuvieron en contra de aquello, escribieron chorreras de tinta contra la pretensión del dirigente de la Federación de Docentes, pero el rector, a la vuelta de unos meses, decide que tiene que quitarle la bandera electoral y por tanto aprueba una resolución apoyada en una maniobra en el Consejo Universitario para titularizar por antigüedad a los docentes, ¿no? Es decir, el actual rector, que también... En contra del otro. Le dice, ese candidato no va a poder hacer eso porque yo ya lo estoy haciendo. Exactamente, ¿no? Ese es el trasfondo, porque... Entonces los 2 candidatos fuertes proponen lo mismo. Exactamente, en realidad, ¿qué está detrás del asunto? Es en realidad una lógica prebendal y clientelar, ¿no? No es académico el asunto, sino que es, yo te hago el favor de volverte docente titular a cambio de que tú me des tu voto mañana. Esa es exactamente la lógica, es una relación clientelar prebendal, no es un criterio académico de superación, porque se supone que los principios, fines y objetivos de la universidad demandan de que el proceso de formación de los profesionales esté regentado por los mejores profesionales que puedan impartir conocimientos a los estudiantes. Para
¿Para qué? Para que a partir de ese proceso, bueno, el país pueda contar con elementos altamente capacitados. Esa es la idea de lo que está en los fines y propósitos académicos de la universidad, y para eso existe precisamente el mecanismo del examen de competencia, donde los profesionales ponen a prueba sus conocimientos y a partir de ahí ingresan en un escalafón de una evaluación periódica que demuestre que están actualizados. Es decir, ese es el propósito académico del régimen docente. Pero aquí, en la acción que adoptan las autoridades, no hay nada de eso, hay simplemente un cálculo puramente electoral orientado a tratar de reproducirse en el poder y perpetuar su permanencia en él, ¿no? ¿La única universidad de Cochabamba con eso o Tarija también? Es decir, en realidad todas las universidades han volcado sus ojos en lo que pasaba en Cochabamba, porque, por ejemplo, en Oruro han frenado una pretensión parecida de ciertas facultades en un mecanismo, lo mismo que en Tarija, ¿no? También quieren hacer algo así, y hay un conflicto en ciernes ahí, ¿no? Los compañeros invitados por los estudiantes de Tarija allí para explicar un poco cuál ha sido la experiencia sobre el tema, pero el trasfondo es exactamente el mismo, ¿no? Es decir, aquí no hay criterio académico alguno, lo que hay es un criterio puramente clientelar y prebendal, que da una medida del nivel de decadencia al que está llegando la universidad pública, como emergencia de la formación de estos grupos de poder, de estas roscas, que usufructúan para beneficio personal los recursos universitarios, ¿no? Y claro, la tragedia es que el contrapeso de esas tendencias degenerativas, que se supone que es el cogobierno, no se lo ejerce adecuadamente, ¿no? Lastimosamente, excepción hecha probablemente de Cochabamba, la mayor parte de las ciudades del país, la dirigencia es tan clientelar y prebendal que la autoridad que ha auspiciado su condición de tal, ¿no? Entonces ocurre que muchos dirigentes terminan cooptados por el poder para avalar y aceptar ese tipo de procedimientos, y obviamente la decadencia se acentúa, ¿no? En Cochabamba la diferencia indudablemente la marca el hecho de que los dirigentes responden a una orientación y una formación muy rigurosa de una escuela de formación política que es el URUS, y que educa precisamente el temple de jóvenes para que no cedan a las tentaciones de la corrupción y de las presiones prebendales de la autoridad. Antes de ver el proceso de violencia, ¿en qué ha terminado? ¿Han desistido las autoridades y los docentes? ¿Todo vuelto como al principio? Bueno, yo creo que en términos formales se ha firmado un acuerdo que ha sido aprobado en el Consejo, que ha anulado las 3 resoluciones motivo del conflicto y ha establecido que el único procedimiento para la titularización es el examen, ¿no? Pero obviamente ellos no quieren cumplirlo. Ha establecido de que la universidad va a tomar a su cargo todos los gastos derivados del restablecimiento completo del compañero John Copaga, uno de los muchachos que terminó gravemente lesionado, está entre la vida y la muerte en este momento, sigue en estado de coma, y bueno, situación muy delicada, ¿no? Y además ha establecido de que deberían levantarse todo tipo de acción de persecución contra docentes y estudiantes que estuvieron en la movilización, porque este no es un conflicto solamente que pueda aparecer como conflicto docente-estudiantil, no, en el bando de los estudiantes hay docentes, y en el otro bando también hay algunos estudiantes, ¿no? Es decir, es un conflicto en realidad vinculado al destino de la universidad y de la reforma universitaria orientada a preservarla y afianzar su condición de instrumento académico y científico, o al revés, su condición de instrumento clientelar y prebendal al servicio de apetitos particulares. Esta es la disyuntiva que está en el conflicto. Ahora, bueno, esta es la parte formal, pero en cuanto al resultado, diremos así, más político en la valoración de lo que ha ocurrido, yo creo que este es el escenario. Es un movimiento estudiantil que sale empoderado, ¿no? Que ha adquirido conciencia de su capacidad para transformar el escenario universitario a partir de su acción organizada y movilizada. Aparece este grupo que se autodenomina vanguardia estudiantil, que son de diferentes tendencias, diferentes colores, estudiantes, diremos, inquietos y preocupados por mejorar la universidad, que se organizan y que actúan y que son la dirección efectiva del movimiento.
¿no? Entonces esto da la perspectiva de un movimiento organizado que puede influir en transformaciones significativas hacia adelante, como por ejemplo el restablecimiento de una verdadera democracia universitaria, eliminando el voto ponderado, qué sé yo. Hay un montón de elementos, desde los grandes chicos, régimen docente, régimen estudiantil, qué sé yo, que están planteados como problemas hacia adelante. Dice usted por que otro lado, empoderados los sí, estudiantes. el movimiento estudiantil empoderado. ¿Cuándo medimos ese empoderamiento? ¿Cuándo hay elecciones? Bueno, las elecciones rectorales van a ser antes que la FUL. Ya. ¿Y eso es cuándo? Bueno, no hay fecha. En realidad, formalmente está planteada la posibilidad de que sea en octubre. Ya. Pero eso todavía, sí, claro, corresponde ya, porque el anterior rector concluyó su mandato y ya se fue. Hay un nuevo rector desde el lunes, ¿no? Y bueno, la voluntad de esta nueva autoridad es un poco más proclive a tratar de evitar conflictos sobre cuestiones que terminen perjudicando la universidad y su institucionalidad. En estos 3 minutitos, a ver, le preguntaré. En este sector hay docentes y la mayoría estudiantes. En el otro sector hay muchos docentes y también algunos estudiantes. Correcto. Pero ¿y la ciudadanía, el pueblo? Estuvo del lado de los estudiantes. Hasta los policías decían, sí, tienen razón, nosotros también damos examen para subir de categoría. Claro, pero estamos obligados a golpearles porque mandan los jefes, ¿no? Es decir, para todos quedaba claro que el mecanismo obvio para poder ascender de categoría, de interino a titular, para poder avanzar en un escalafón docente, es un procedimiento de evaluación que se llama examen de competencia. Y le preguntaré, esto ustedes han relacionado, es un movimiento del MAS, han dicho en algún momento, ¿se podrá medir eso en la aprobación de este estatuto el próximo 20 también en Cochabamba? O sea, yo creo que en la intervención del MAS en el conflicto social está fuera de discusión. En realidad, los masistas han actuado. Hay declaraciones públicas de altos dirigentes del MAS. Ademar Baola ha sido acusado públicamente por dirigentes del MAS, varios dirigentes del Trópico han sido los que han organizado los grupos de choque, han traído a los satucos del Alto, eso está en la prensa. Este señor que es el dirigente de los interculturales, un individuo que viaja por todo el país organizando grupos de choque del MAS, ha estado en Cochabamba, él los ha instruido, los ha capacitado, es decir, aquí no está en discusión si el MAS participó o no, el MAS aquí participó del lado de la rosca, participó para defender a Waldo Jiménez, que es obviamente un rector afín a la gestión de gobierno, ¿no? Porque además lo que le interesa es asegurar un control político de las universidades, la academia les estará importando muy poco, ¿no? Entonces, bueno, la derrota acá es de las roscas y del MAS en el conflicto. El movimiento estudiantil y la población de Cochabamba ha derrotado a los masistas y a las roscas en San Simón, y ha abierto la posibilidad de una refundación de la universidad que, bueno, vaya a verse hacia adelante cómo avanza. Un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. Cuando vuelva por aquí nos tenemos un tiempito. Con todo gusto, pues. Gracias, amigos. Estamos de fiesta. Ahora todos podemos ganar 5,000 bolivianos diarios. Sí, por cada 10 bolivianos en llamadas que acumules diariamente, recibes un ticket electrónico para participar del sorteo diario de 5,000 bolivianos por departamento. Porque decir una palabra vale más que 1000 mensajes. Realiza tus llamadas y participa de la promoción Hablar para Ganar de Entel. Haz que tu voz se sienta. Todos somos Entel. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.